Mi comentario del día de hoy, 9 de mayo del 2024, es para demostrar que el narcopresidente ya se acabó las instituciones, les quitó su autonomía, su independencia, acabó con el Estado de Derecho e hizo un narcoestado y un gobierno fallido por abrirle las puertas al narcotráfico, ya que fue favorecido con $2 millones en el 2006 y en el 2018 con $7 millones por el cartel de Sinaloa y el cartel de los Zetas, entre otros. Y ahora se puso a destruir la industria eléctrica al querer acaparar el gobierno la mayoría de las acciones para la producción de energía eléctrica. Pues en febrero de este mismo año adquirió pues de Iberdrola, una compañía española, plantas eléctricas que son chatarra y que en lugar de adquirir plantas eólicas que se mueven con el viento o la energía eólica marina, por ejemplo, se puso a comprar chatarra que funciona de manera hídrica y con gas natural. Y esa fue la peor estupidez de López, y se presume que López llevó su tajada en la compra de esas plantas a los españoles que antes había combatido, que eran unos voraces y que eran unos conservadores, y que se la metieron doblada, porque el costo de esa operación fue de $6,200 millones de pura chatarra, como sucedió con Tres Bocas, la misma pendejez de este estúpido imbécil. Y el caso es que los días 7 y 8 de este mes de mayo del 2024 se suspendió el fluido eléctrico en 20 estados, y el día de ayer en 4 estados, y eso ha provocado pérdidas a las empresas y molestias a los usuarios, así como perjuicios a los hospitales, sanatorios, centros de salud, etcétera, porque ellos tienen sangre, dotaciones de sangre para transfusiones en un sistema de aire, o sea, de congelación. Y eso pues va a causar o ya provocó pérdidas invaluables, además de muertes de algunos pacientes, pues ya no pudieron recibir esas transfusiones, de esas dotaciones de sangre que tienen los hospitales. Y sin embargo, López se había comprometido que iba a terminar con el problema de la suspensión eléctrica, que ya se iba a desarrollar, y además creó un fideicomiso que se llama México Structured Parts, que nada más fue un negocio para la empresa española y también para él, porque él de ahí sacó su chayote, porque está muy acostumbrado. Recuérdese todos los contratos a modo, contratos directos que ha otorgado a los amigos de sus hijos, que son prestanombres y que llevan millones y millones de pesos que han obtenido de contratos por el Tren Maya, en Texcoco, en el AIFA, etcétera, y etcétera. Y para estar en contexto y demostrar que López es un mentiroso y además un pendejo, me permito exhibir las declaraciones de López anunciando la compra de chatarra a Iberdrola, así. Son
un poco más de 20 hidroeléctricas que se están modernizando. Ya hay equipos modernos para que con la misma agua y con turbinas modernas se genere más energía eléctrica. De modo que vamos a tener energía eléctrica suficiente. Para decirlo de manera muy clara, no hay ningún riesgo de apagones. Bueno, López no pasa de ser un deslenguado, un insolente, un tramposo, un procaz. Pues resulta que todos esos anuncios, todas esas promesas que se asemejan al compromiso de que iba a dar salud como la de Dinamarca, que iba a acabar con la pobreza, con la corrupción, etcétera, fue al revés, todo lo contrario. Y con esas declaraciones que rindió, resultó que fue otra nueva mentira, otras nuevas falacias que afectan al desarrollo nacional y que además causan perjuicios a las empresas, a los hospitales, sanatorios, a la ciudadanía en general, porque la electricidad es un elemento vital. Y para acreditar que López es un farsante, es un deslenguado, me permito exhibir su circo del día de hoy, 9 de mayo del 2024, en donde utiliza ya como pretexto que se suspendió el fluido eléctrico los días 7 y 8 de mayo en 20 estados el primer día y en 4 estados el día de ayer. Ahora le echa la culpa que por la época de calor y que porque los climas se prenden y que ya no se dio abasto, pues sí, porque son plantas obsoletas, plantas hídricas que funcionan con agua, porque son mixtas, otras funcionan con gas. Y para acreditar las mentiras de López y los pretextos, me permito exhibir las declaraciones de su circo de hoy, que son una desvergüenza y un cinismo que no tiene ningún pretexto ya para hacer tontos a los mexicanos así. Presidente, buenos días. Pedro Villaicaña, del periódico El Universal. Presidente, preguntarle, ayer se reunió con Manuel Bartlett, director general de la CFE. ¿Cuál es el reporte que tiene sobre los apagones? Ayer se reportaron 4 estados por lo menos que registraron estos apagones. La Coparmex manifestó su preocupación por estos apagones y expertos aseguran que hay un débil sistema eléctrico nacional. ¿Se nos podría comentar sobre esto, presidente? Sí, ya estamos atendiendo el problema, decirle a la gente que vamos a procurar que no haya daños mayores generalizados. Ayer, como lo mencionaste, fueron 3, 4 estados y fue media hora porque se está controlando. El martes, como fue sorpresivo, hubo una demanda superior a la capacidad que se tenía generando, pues sí se afectó más. Pero ayer ya estábamos incluso a punto de librarla sin problema y hubo también más aumento de temperatura y más demanda, más de 1000 megawatts
adicionales. El martes 1,000 más y ayer 1,000 más. Entonces, lo que se está haciendo con el SENACE es controlar para que se regule y se evite que se generalicen los apagones. ¿Se prevé que sigan hoy algunos casos? Estamos avanzando bastante para que se ponga a generar energía todo el sistema. Recuerdo también, porque a veces se olvida, que la mitad de la generación tiene que ver con empresas particulares. Antes incluso la comisión solo generaba el 38%. Bueno, lo que López hace es exhibirse que es un mentiroso y es un pendejo, porque compró plantas eléctricas que eran chatarra, que además eran obsoletas o son obsoletas, porque en lugar de estar a tono con la tecnología actual para producir energía eólica mediante aspas que se mueven con el viento o energía eólica marina, sigue utilizando gas, sigue utilizando el agua, y resulta que las presas se están secando y este individuo dice que no existe ningún problema. Así lo manifestó en febrero con la adquisición de esas 13 plantas con un valor exorbitante de $6,200 millones. Y ahora ni siquiera se acuerda de ese compromiso, que se iba a acabar el problema de los apagones, y simplemente se concreta ahora que ya están atendiendo ese asunto y que ya no va a haber problemas, y todavía le echa la culpa a las empresas privadas, cuando que el crearle obstáculos a los empresarios es lo que está provocando que el país no genere energía eléctrica, porque López quiere acaparar todo el poder, y resulta que el gobierno está incapacitado. Y yo creo que López lo que debería de hacer es provocar la participación de nuevas empresas para resolver el problema que su gobierno o desgobierno no puede controlar. Porque ese asunto de los apagones se va a seguir repitiendo, porque López ahora ha sido un fracaso en el asunto de la energía eléctrica, y eso a 4 meses de que se vaya a la chingada, todavía sigue con sus falacias, con sus promesas vanas, incumplidas, y ello va a ayudar para que su corcholata pierda las elecciones, porque el pueblo de México de clase media, que somos la mayoría, vamos a votar en contra de esta continuidad de Morena, en contra de la corcholata, y únicamente le queda como sostén la gente más ignorante y más pendeja y más manipulable. Y en esas condiciones el peligro que existe, que es lo único que yo veo, es que López manipule las elecciones por medio de sus amigos, los narcotraficantes y el ejército mexicano. Porque de hecho ya hay miles de empleados de López
se conocen como siervos de la nación, que andan ofreciendo dinero, 2,000 pesos, 4,000 pesos, para que la gente se comprometa entregando copias de su CUR, de su acta del INE, etcétera, porque ya están fraguando el fraude electoral. Y si eso le falla a López, como es un tirano, pues va a utilizar la fuerza del poder que todavía tiene. En 4 meses puede acabar con el país. Y esa es la única posibilidad que yo veo de que López pueda hacer que su corcholata triunfe, o sea, de manera sucia, de manera ilegal. Y ante este nuevo fracaso de López con la energía eléctrica, pues ya no hay ninguna duda que fue un pobre pendejo fracasado, un pendejo con iniciativa. Muchas gracias.